Oh yeah, baby. Okay, you know how I go. Hey, yeah, yeah. Okay, you know how I go, and I'm always on my own. And you running through my mind, and the weather's getting cold. And my homies getting cuffed, and I'm stuck here all alone. And I'm scrolling through the gram, and you pop up in my phone. Yeah, you know I'ma hit you on a late stop. We don't gotta waste no. That horse is creeping, this could be a secret, yeah. Girl, I like to keep things simple. Come through and you find what you went for. Oigan, estos trenes en Alemania son un completo caos. Pregunté en la estación cuál era el de Heidelberg, me monté, decía la aplicación que era ese y no va para allá. Estoy en el tren solo, no hay nadie más. Vieron un montón de anuncios en alemán, la aplicación no dice nada y estoy aquí parado como que donde el tren da la vuelta y se va a devolver a donde estaba antes. Okay, you know how I go, and I'm always on my own. You running through my mind, and the weather's getting cold. And my homies getting cuffed, and I'm stuck here all alone. And I'm scrolling through the gram, and you pop up in my phone, yeah, you know. Bueno, mis chamos, y después de una gran ruta en la que me perdí varias veces, llegamos a Heidelberg y les presento a mi amigo Nacho, que me voy a estar quedando con él acá en Heidelberg. Y nada, vamos a mostrarles un poquito la ciudad esta noche. Oigan, entre las muchas plazas de acá de Heidelberg encontramos esta bellísima plaza que se llama Kornmarket, que tiene unas vistas espectaculares al castillo de Heidelberg, que también les voy a mostrar. Oigan, mis chamos, aprovechen a perderse por las calles de Heidelberg al atardecer porque está espectacular, la luz está muy bonita y en el puente viejo tiene unas vistas preciosas tanto de la ciudad como del río como del otro lado de la ciudad y vale mucho la pena, ¿eh? Oigan, mis chavos, paramos a cenar en un restaurante que se llama Vetter, que está justo al lado del Marketplatz, así que está súper céntrico. Y nada, aquí hacen cositas alemanas. Nos pedimos lo que son los macarrones alemanes, que se llaman ¿cómo? Käsespätzle. En un limpio alemán que yo hablo, ¿no? Y también nos pedimos como un sartén con cositas diversas para compartir. Y ya les voy a mostrar qué tal la comida. Oigan, mis chamos, tardaron un montón en traernos la comida, pero bueno, aquí está y es un comidal. Miren todo eso. Aunque bueno, es entre dos, así que vamos a meterle. La ciudad de Heidelberg es una ciudad muy conocida acá en Alemania, ya que es la sede de la universidad más antigua del país. Además que curiosamente durante la Segunda Guerra Mundial no fue bombardeada, así que la mayoría de sus monumentos se conservan en muy buen estado y a diferencia de otras ciudades no están reconstruidos, o sea, ellos son así, como no pasó en la mayoría de las otras ciudades alemanas. Así que es un destino turístico muy famoso acá en Alemania para poder ver la arquitectura original del país. La principal calle de acá de Heidelberg es la Hauptstraße, una calle hermosa llena de tiendas, es peatonal y que vale mucho la pena recorrer hasta el Marktplatz, que es la plaza principal de la ciudad. Una de las iglesias que pueden visitar acá en la Hauptstraße es la iglesia de la Providencia, que es una iglesia de culto evangélico, así que desde un inicio su forma es diferente al del resto de las iglesias católicas que estamos acostumbrados a ver. Realmente es como un gran auditorio abierto con muy pocas cosas en el interior, pero que vale la pena ver para poder reconocer diferentes estilos arquitectónicos.
to keep you around here. Know what they say, you can't keep the clouds away, away, far away. Every day is a... Oigan, mis chamos, pueden visitar el Kurpfalzisches Museum acá en Heidelberg. Dicen que está muy bonito, sin embargo no me va a dar tiempo de entrar. Está instalado en un antiguo monasterio benedictino. Lo que sí pueden hacer, y lo que hice, pueden entrar a los patios que dan antes del claustro y que está bien bonito. Es un jardín muy bien conservado y no, está como pacífico el lugar. Live our days in happiness and worry about what happens next. It's harder than you think to. It's harder than you think. De camino al Marketplatz me encontré con la iglesia de los jesuitas, una iglesia que data del siglo XVIII y que su interior está increíble, es muy grande, aunque se ve un poco vacío. Está lleno de pinturas muy bonitas y además hay varias esculturas bien interesantes. Incluso sobre las puertas principales hay una que parece como un muñeco, como una marioneta, y que la verdad no está nada religioso. También adentro van a ver unos órganos que están muy bonitos, sobre todo uno que está cerca del altar, que parece también del siglo XVIII. I guess it's falling through. At least I still have you. Every day is a brand new day. All my life I've been. Oigan, mis chamos, acabo de visitar la iglesia más importante de acá de Heidelberg, que es la iglesia del Espíritu Santo. Es una iglesia de culto protestante que fue construida entre los siglos XIV y XV. Obviamente en inicio era una iglesia católica, sin embargo después de la reforma pasó a ser protestante y durante siglos tuvo una doble función. La iglesia estaba dividida por la mitad por un muro que dividía una parte católica y una parte protestante hasta el año 1936, cuando se tumba el muro y queda como culto protestante la iglesia. Su interior es de estilo gótico y está muy bonito. Se conservan muchas pinturas y muchas esculturas, especialmente las tumbas de las princesas del Palatinado que están allí dentro. I'm just taking my time, dear. I won't leave you behind, dear. I won't leave you behind, here. I'm just taking my time, Curiosamente, en esta iglesia durante siglos se encontró la Biblioteca Palatina, que fue una de las bibliotecas más importantes de la humanidad, hasta que en el siglo XVII fueron llevados todos los libros a Roma y muchos de ellos se encuentran hoy en el Vaticano. All my life I've been searching for the right way to keep my head above the clouds, to keep myself from looking down. Y ahora sí nos encontramos en la Marketplatz, que es la plaza de mercado de acá de Heidelberg, la plaza más importante de la ciudad, donde se encuentra la iglesia del Espíritu Santo, pero también se encuentran otros edificios importantes como lo son el ayuntamiento de la ciudad y esta hermosa fuente que está detrás de mí, que es la fuente de Neptuno. En este sitio van a encontrar un montón de restaurantes que, bueno, es la zona más turística, así que seguramente estarán caros, pero me dicen mis amigos que la verdad es que están por lo general muy buenos. Ok, mis chavos, me trajeron a comerme unos postrecitos en un sitio que se llama La Macaronerie. Perfecto mi francés, ¿ok? Ella dice que está buenísimo. Es esta cosa que está aquí, es un eclair. Eclair. Así que vamos a probar esto. Cheers. Es café. Este es el café. Hay un montón de café, está buenísimo, ¿eh? Muy bueno. Got an appetite, let's bake ourselves a treat. What you've been mixing, Mira, mis chamos, esta escultura de un mono con un espejo es una de las esculturas más famosas de acá, de este puente, porque dicen que si le tocas la mano derecha tendrás buena suerte. Además, todo el mundo se intenta tomar una foto. A ver si puedo. Sí, aquí metido. whip
that cream. La ciudad de Heidelberg es muy antigua y sus orígenes se remontan al siglo V. Durante la Edad Media perteneció a los condes del Palatinado y en 1386 se funda en ella la Universidad de Heidelberg, la universidad más antigua de Alemania. That cream with that beat that's serving up like 5,000. Mira, mi chamo, voy a subir al Paseo de los Filósofos con un amigo que se llama Martin. De Hi Martin. Hi. Este paseo es muy conocido porque está del otro lado del río y tiene vistas espectaculares del centro histórico de acá de Heidelberg. Es una subida, así que ya como me ven estoy cansado, pero vamos que sí lo vamos a lograr, ¿eh? With that cream, baby, pour that sweet on me, baby, shade it. We can cook up, we can stir up when we hook up, just you and me. With that cream, with that shit. Bueno, mi chamo, ya estoy agitado y sudado porque la subida es pesadita, pero es corta, son 10-15 minutos máximo, así que ya estamos en la parte de arriba y vamos a ver qué tal las vistas de por acá. With that cream, with that cream, and that sweet on me. Ok, mis chavos, miren las bellísimas vistas que tienen de la ciudad vieja desde acá, desde el Paseo de los Filósofos, se me olvidaba ya el nombre. Y nada, hay como varios miradorcitos así chiquititos donde pueden disfrutar las vistas. Pueden ver por allí la iglesia del Espíritu Santo. Por allá detrás tienen el castillo que les voy a mostrar un poco más tarde o mañana. Y el río Neckar que les dije por acá. Y la verdad que vale mucho la pena, no está tan cansado. Hay otra ruta a la que pueden subir un poquito más fácil. Tráiganse agua. Aunque estoy en agosto y está haciendo bastante frío. Así que igual agua y un abriguito no les va mal. El verdadero nombre del puente viejo de Heidelberg es el puente de Carlos Teodoro, el príncipe elector que lo mandó a construir en 1788. Tiene 200 metros de largo y en él se encuentra una escultura del príncipe elector. Ok, mis chamos, vinimos a cenar a un restaurante que se llama Raya Rani. Es un restaurante de comida india. Y nada, voy a pedir lo que mis amigos pidan porque no tengo ni idea, no sé mucho de comida india. Así que pediré lo que ellos pidan, lo que ellos me digan y les muestro un poquito a ver qué tal estuvo. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. 'Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I... Ok, mis chamos, quizás no me puedan ver muy bien, pero les recomiendo que pasen el Puente Viejo en la noche porque está muy bien iluminado. La vista de la ciudad está increíble hasta ahora. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Remind me no one's got me like... Ok, mis chamos, acabo de visitar el Museo del Cuerpo Humano que se encuentra fuera del centro histórico de Heidelberg, pero que es una curiosidad para visitar aquí. Está increíble, son un montón de cuerpos humanos que han sido sometidos a un proceso que se llama plastinación, en el cual se disuelven los tejidos que ellos no quieren utilizar, no quieren mostrar, y se les coloca una especie de resina en la que quedan duros y se conservan, ¿ok? Está increíble, la exposición muestra cosas espectaculares, los cuerpos en unas posiciones anatómicas, acrobáticas también, muy increíbles. Y además exponen también algunos que están bien interesantes, que son como los vasos sanguíneos, en los que le inyectan al sistema sanguíneo una especie también de plástico. Cuando se endurece, disuelven todos los tejidos blandos y quedan nada más las venas y los vasos expuestos. Está impresionante. I could crumble into pieces, but I got a million reasons why I won't. 'Cause this heavy is a season, and the sun is always right behind the storm. Y aquí pueden ver un corazón después de un infarto. Ven toda la parte que está negra, es la parte a la que no le llegaba sangre. Interesante eso. I found one, oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off, and I fall.
Y aquí pueden ver la diferencia entre unos pulmones de una persona que no fuma y los pulmones de una persona fumadora. Ven, lo negro que está en toda esa parte no funciona muy bien. Porque muchachos, ahorita me encuentro en el museo de la Universidad de acá de Heidelberg, que como les dije es la universidad más antigua de toda Alemania. Aquí se encuentra una curiosidad que es la cárcel de estudiantes de Heidelberg, que es uno de los landmarks de acá de la ciudad. Esta cárcel existe desde el siglo XVIII y lo que sucedía es que aquí en la universidad se apresaban a los estudiantes que cometían delitos menores como insultar a la policía, soltarle los cerdos al vecino o andar borracho en la calle, y en vez de llevarlos a la policía los traían era a la universidad, pues tenían el derecho de juzgarlos. No era una cárcel estricta, no era un sitio tan estricto, incluso ellos podían pasarse entre las habitaciones, podían hablar entre ellos, tenían comida, tenían agua, tenían un váter incluso, así que no era algo así tan estricto. Y lo único es que no podían salir fuera, incluso se podían bañar allí dentro, y hubo un momento incluso que se volvió una moda, así que los estudiantes hacían tonterías en la calle para poder ser apresados y poder dejar constancia de que estuvieron acá. Lo más interesante es que todas las paredes están llenas de grafitis que hicieron estos estudiantes que pasaron durante 200 años por acá y que están bien interesantes porque son autorretratos, burlas y cosas así que eran precisamente para ellos poder entretenerse todo el tiempo que podían estar allí dentro. Just to stay in bed with you, cuddle and watch TV. Don't care about anything, I know you do the same for me. So let's stay here all day and hide in the sheets. Baby, we deserve a celebration. When we meet, I feel like I'm on vacation. I think I finally find my best friend. Am I tripping or is this for real? Yeah, why don't we give it a go? Oigan, mis amigos me recomendaron unos cinnamon roll en un sitio que se llama Side Fürbrot. No sé bien qué significa, es algo de pan. Y la verdad es que se ve buenísimo. Si me compré uno cuesta 3,80 €. Y es esta grosería que ven acá. Será mi postre. Esto está espectacular, ¿eh? Let's dive in a pool of love and swim. Yeah. Why don't we give it a go? Y ahora sí, mi chamo, vamos a conocer uno de los monumentos más visitados de acá de Heidelberg, que es el castillo de Heidelberg. Y para ir tenemos que subir en el funicular, que es uno de los funiculares más antiguos de Europa. Y nada, se supone que el precio de la entrada del castillo te incluye la subida hasta el funicular, y hay que estar atento porque hay más estaciones arriba que llevan hasta la cima de la montaña, que se supone que tiene una vista espectacular. You'll see, there's nothing in the world like you and me. Babe, there's something in the world like you and me. El castillo de Heidelberg es uno de los monumentos más visitados de toda Alemania, ya que recibe a cerca de 1 millón de visitantes cada año y fue construido entre los siglos XIII al XVII. Es una de las residencias renacentistas más importantes y bellas de todo el país. Lamentablemente fue prácticamente destruido en el siglo XVII, después de la guerra de los 30 años y luego en la guerra contra Francia, así que la mayor parte de ellos se conserva en ruinas. Sin embargo, hay una parte que está restaurada por los príncipes del Palatinado y van a ver varias cositas interesantes. Se incluye la entrada a los jardines, la entrada al patio y también al museo de la farmacia. Tried to keep my love out, my head down. Heavy is the heart that breaks. You hit me like a merry-go-round. All at once it was too late. I keep falling, crawling. Miren la vista tan espectacular que hay desde el castillo. Hay una terracita aquí. Hay varias terrazas, pero esta tiene una vista preciosa del centro histórico. Por ahí pueden ver el Puente Viejo, pueden ver la iglesia del Espíritu Santo y por allá el camino por el que estuve paseando ayer. But baby, take my hand, I'm ready for it. I've been running for my life, but I wanna call you mine. So just catch me if you can. Oigan,
ahorita vamos a visitar el Frederiksbaum, que es el castillo de Federico, Palacio de Federico, que es una de las partes más modernas de acá del castillo. Data del siglo XVIII y una de las pequeñas curiosidades que he visto aquí es uno de los barriles más grandes que he visto en mi vida. O sea, es que es enorme, unos tipos de como de 2 metros tomándose fotos y que llegan como a la mitad. I got nothing left to lose. Come catch me if you can. I'm ready for it. Love is heavy, but baby take my hand. I'm ready for it. I've been running for my life, but I wanna call you mine. También aquí en el castillo pueden visitar el Museo Farmacéutico de Alemania, un hermoso museo, la verdad que no me lo esperaba, está pequeñito, pero que expone antiguas oficinas farmacéuticas desde el siglo XVIII aproximadamente hasta algunas un poco más modernas, y en las explicaciones te explican un poco la historia de lo que es la farmacia. Está instalado en el Ludwigsbau, que es otro de los palacios de acá de la zona que data del siglo XVI y que la verdad es que en la mayor parte está en ruina. Incluso si lo ven de un lado pueden ver que nada van a ver la fachada y allá adentro está vacío. I've got up all my guards, and I've already made it this far without falling. Oigan, mis chamos, ahorita me encuentro en los jardines del Palacio de Heidelberg, unos jardines hermosísimos construidos en terrazas que están muy bien cuidados, pero que lo más importante es que tienen unas vistas espectaculares de la ciudad vieja de Heidelberg. Ready for it. Love is heavy, but baby take my hand. I'm ready for it. I've been running for my life, but I wanna call you mine. So just catch me if you can. I've been running for my life. Y con esta vista tan espectacular de la ciudad de Heidelberg quiero despedir este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí esta ciudad, que me parece la más bonita que he visitado hasta ahora en Alemania. Coméntenme qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.